aquí partió el club. Revive la historia de goleadores y héroes evertonianos. Conoce a los héroes que convirtieron sueños en estrellas. Capítulo 3. En Everton, las leyendas se construyen con pasión y amor por estos colores. Así como don René Meléndez marcó una época con su talento, un joven hincha que lo admiraba desde la galería seguiría sus pasos. Ese niño era Daniel Escudero. Daniel Escudero debutó en Everton en 1959, comenzando un camino que lo llevaría a ser el máximo goleador de la historia del club, con 123 goles. Escudero no solo escribió su nombre en los libros de récords, sino también se consagró como un símbolo eterno del oro y cielo. Su legado sigue vivo en la memoria de los hinchas, incluso después de su partida. Yo siempre admiré a René Meléndez, como le dije yo. Para mí era un modelo jugador extraordinario. Y yo creo que todavía no veo un jugador como él. Ingenioso, era hábil, hacía goles, las tenía todas. Y yo me acuerdo cuando era chico, vi cuando él, después de los diarios, cuando echó con la pelota, se eludió al arquero de Española en la definición del campeonato. Y echó con la pelota para dentro del arco. Era chico y... Porque mi familia, todo es evertoniano, toda mi familia es evertoniana. Inspirado por el legado de su ídolo, en 1964 logró escribir su propio capítulo dorado. Se consagró como el máximo goleador del campeonato de Primera División de Chile. Con este logro, Escudero pasó a formar parte de un grupo exclusivo de figuras de Everton. Y es que solo 3 jugadores han sido goleadores de Primera División representando al club: René Meléndez, Daniel Escudero y años después, Joel Stay. A veces hacía 8, 9 goles, 10 goles en esos campeonatos. Pero en el 64 hice 25 y el 65 estuve a punto de repetir la gracia. Me ganaron por un gol. Me ganó el argentino de Rangers, Scandoli. Y yo no quise patear un penal en Serena. Bueno, Serena se me había ido el penal a mí antes en Santa Laura con Magallanes. Y si yo hacía ese gol, completaba, lo pillaba él y quedábamos los dos de goleadores. Y no quise patear. Y lo pateó el Lolo González y se lo atajó el Fer Cortés, el arquero Serena. Así que por un gol no repetí la gracia. Pero queda la satisfacción de haber dado algo para el club y haber quedado en la historia. Escudero no solo brilló en el ámbito nacional, sino también dejó su huella a nivel internacional. Su capacidad goleadora quedó demostrada en amistosos frente a grandes equipos del mundo. Uno de sus momentos más destacados fue cuando, jugando por Everton, anotó un gol contra la selección de Brasil de Pelé y Garrincha, el campeón del mundo en 1962. A principios del 62 ya estaba titular en Everton. Y una vez, cuando estaba en el Mundial del 62, estaba Brasil acá, en Quilpué, y estrena con Everton. Era en privado, no tenía que... Nadie estaba en el estadio. Pero esa vez nosotros nos gustamos en el club, y cuando veníamos por el Sporting, digo, pero cualquier cantidad de gente, y estaba controlada que no podíamos subir para arriba. Y después ahí la otra subida, la que baja de
al frente del estadio donde está la boletería, también, no dejaban pasar a nadie. Así que nos fuimos a vestir tranquilamente y entramos a la cancha así, cada uno, o sea, conversando nomás, nada de formal para saludar al público, nada. Entramos formal y de ahí estaba ya la selección de Brasil está haciendo precalentamiento. Así que empezamos a jugar, pues, y partimos nosotros, y al rato un centro de Manuel Rojas, para atrás, y me cae a mí justo, y meto el gol. Íbamos ganando 1-0 la selección de Brasil, pero sí, ya era. Y antes de eso, cuando entramos estaba lleno el estadio, pues. Después que lo dejaron entrar nadie, ya la gente. ¿Estaba Pelé en ese equipo? Claro, sí, pues era Garrincha, Didi, Babá, Pelé y Zagallo, Gilmar al arco. Y íbamos ganando 1-0, recontento. Que después 10-1 perdimos. Andaba también por aquí la selección, o sea, el Dukla de Praga, de Checoslovaquia. Jugó un día miércoles con la selección y le ganó a la selección chilena 1-0 aquí en el Nacional. Y después el día domingo para Antofagasta. Y nosotros jugamos con ellos y le ganamos 3-1. Ellos con todos los 5 seleccionados checoslovacos. Ese gol fue un momento de orgullo para el club, pero también hay otro tanto que quedó grabado en la historia. En la Copa del Mundo de 1962, Eladio Rojas, evertoniano y otra figura destacada del fútbol nacional, anotó el gol que le dio a nuestro país el histórico tercer lugar del mundo. Así, un evertoniano aseguró el mejor resultado de Chile en un mundial. En el documental La Gran Hazaña del 62, transmitido por Canal 13, Esilda Contreras, viuda de Eladio Rojas, recordó con emoción ese momento histórico que marcó al fútbol chileno y a su esposo. Su testimonio quedó como un valioso legado antes de su fallecimiento en 2024. Ese gol fue tan lindo porque yo estaba viendo el partido, estaba con la señora del Pluto Contreras, y ya estaban todos, que ya no podían jugar, si no terminaban, tenían que jugar 30 minutos más por lado. Entonces ven y me dice la señora del Pluto Contreras, me dice, mira, si el único que puede hacer el gol en este momento es Eladio, y justo hace el gol. Pero totalmente lesionado, Jorge Toro, Manuel Rodríguez y Carlos Cat, se acerca Rojas a la zona penal, tiene forma baja, ¡gol! Chile 1, Yugoslavia 0, Eladio Rojas, autor del tanto. Chile tercero, amables oyentes. Chile tercero en la Copa del Mundo, con un triunfo dramático sobre la hora, con ese tiro de Eladio Rojas que no vamos a olvidar más. Y ahora 60.000 pañuelos que se quitan, 60.000 pañuelos, dando la despedida a Chile que da la vuelta olímpica, con 3 jugadores rengueando que no pueden con sus piernas. Toro, Rodríguez y Campos van también en la fila y el equipo dando la vuelta por la puerta de ceniza, por la pista de ceniza el equipo chileno en una despedida clamorosa. Otro que sabe de goles importantes es Daniel Escudero. El Negro, como era apodado, dejó su marca en los clásicos porteños, convirtiéndose en el máximo goleador de estos encuentros frente a Santiago Wanderers con 8 goles en su cuenta personal. Los goles que más me recuerdo son los que le hice a Wander. A Wander le hice muchos goles yo, como 9 o 10 goles en todos los clásicos. A Colo Colo también, una noche aquí en Sausalito. Ganamos 5-3 a Colo Colo. Íbamos dándole 4-1 y después quedamos 4-3 y después hicimos el quinto gol. Yo hice 3 goles esa noche. A Wander los tenía de hijo. Juan Olivares. A Juanito Olivares jugaba muchas veces y siempre hice goles. El que también brilló en los clásicos porteños fue Guillermo Chicomito Martínez. Con 19 triunfos contra Wanderers, es el jugador con más victorias en estos enfrentamientos. A pesar de aquellas alegrías con las que se recuerda a Chicomito a principios de los 70, Everton atravesó momentos difíciles, incluso pasando por la división de ascenso. Pero de vuelta en primera, para 1976 se formó un grupo renovado.
Algunos jugadores claves como Chicomito o don Erasmo Zúñiga se mantuvieron en el equipo, aportando sentido de pertenencia, mientras el club incorporaba jugadores de calidad para competir por el título. Antonio Martínez Ruiz, presidente de Everton entre 1976 y 1984, y Alfredo Villalobos, Premio Nacional de Periodismo Deportivo, recuerdan cómo se gestaron los héroes del 76. Ambos fallecieron en 2016, pero su relato es parte de la historia del club y la ciudad. Bueno, el año 75, en el fondo yo llego a Viña, a raíz de que obtenemos la concesión del casino de Viña del Mar. Una de las maneras que yo pensé que podríamos tener un acercamiento hacia la comunidad y que más o menos lo dominábamos era entrar en el equipo de la ciudad, el Everton. Hicimos algunos cambios que en ese tiempo proyectó a Everton como uno de los grandes del fútbol chileno. Everton venía de segunda división, haciendo campañas en primera bastante mediocres, y Antonio Martínez tomó la concesión del Casino Municipal de Viña del Mar y se comprometió además a tomar Everton y a tomarlo de cero. Y él conformó un equipo espectáculo. Y la verdad es que se contrataron a figuras de la época. Eran todos jugadores de primera línea a nivel nacional. De manera de que la expectativa fue bastante grande. Y eso se reflejó en las asistencias de público al Estadio Sausalito. Elaboramos un equipo que aprovechando ciertas circunstancias reglamentarias de la época, nos permitió sacarle a Colo-Colo a Mario Galindo, nos permitió mantener jugadores de muy buen nivel, que eran caso de Chicomito Martínez, que era del propio Everton. Trajimos después a Medio Huachipato, que había salido campeón, y eso nos ayudó mucho porque se conocían bastante entre ellos. Y tuvimos la fortuna de agarrar a Espedaletti y a Ahumada, y tuvimos más fortuna todavía cuando trajimos a José Luis Ceballos, que en ese momento se transformó en el mejor delantero que había en el fútbol chileno. El plantel de 1976 marcó un nuevo comienzo para Everton, un equipo apodado ruletero por la influencia del casino y que prometía ser campeón en los próximos años. Muchos jugadores temieron ser despedidos, pero para sorpresa de algunos, Pedro Morales, ex entrenador de la selección chilena, valoró su esfuerzo y los mantuvo para los próximos desafíos. Uno de esos jugadores fue Erasmo Zúñiga, quien dejó su huella en el club tras disputar 256 encuentros oficiales con la camiseta Oro y Cielo. Como integrante del equipo campeón de 1976, recuerda con emoción lo sorprendente que fue formar parte de ese plantel histórico. De que algunos tenían que buscarse club, otros les pasaban el pase, se les pagaba todo lo que se les adeudaba y salía muy bien del club. Y dije yo, bueno, tendré que empezar a buscar club, y me encuentro con la sorpresa que me dicen, usted ha sido seleccionado por don Pedro Morales para que continúe en el club. Pero, ¿por qué la sorpresa de quedar en el plantel? El presidente Antonio Martínez y el entrenador Pedro Morales sumaron varios refuerzos de renombre. Llegaron jugadores destacados desde México, Brasil y Argentina, consolidando un equipo que marcaría una época dorada en la historia de Everton. Quien recuerda a esos grandes refuerzos es Sergio Charola González. Mediocampista campeón en 1976, brilló por sus goles olímpicos y su récord como máximo goleador del equipo en el torneo previo. En 1975 superó los 20 goles, un logro irrepetible en casi 3 décadas. Se especuló mucho la llegada de don Antonio Martínez, pero en ese tiempo, por ejemplo, se pensaba que era algo más de boom, no más nada más, pero cuando se empezaron a concretar las incorporaciones, por ejemplo, les digo yo, se trajo a Vallejo,
Usted sabe lo que era Vallejo en ese tiempo, en el 76, habían sido finalistas de la Copa con Unión Española. Llegó el Flaco Spedaletti, llegó Mario Galindo. O sea, en realidad llegaron más de como 25 jugadores de todos de primer nivel. Llegó Cáceres, llegó Azócar, llegó López, Núñez. Si nosotros de la temporada anterior, del 74, me parece que quedamos 4 o 5 jugadores. Fue una alegría inmensa integrar ese plantel donde cuando nos citaron el día 2 de enero del año 76 a Sausalito, yo habitualmente llegaba muy temprano a las prácticas y empiezo a llegar a ver los automóviles donde llegó Jorge Américo Spedaletti, donde llegaba Mario Galindo, donde llegó Mario Salinas, José Luis Ceballos, en fin, tanta gente que uno la veía lejana porque eran seleccionados nacionales y los extranjeros igual. Entonces, para mí fue algo realmente hermoso poder integrar ese plantel. Este equipo se enfrentó a rivales de gran jerarquía desde un comienzo. En 1976 nació la Copa Ciudad de Viña del Mar, un torneo que llenó de prestigio la región al recibir equipos como Fluminense, Santos de Brasil, River Plate o Internacional de Porto Alegre. Un año después, Everton escribió una página inolvidable de su historia al golear 6-2 a River Plate, liderado por Ángel Labruna y con Ubaldo Fillol en el arco. En esa noche mágica, José Luis Ceballos brilló con 4 goles y Everton aplastó al poderoso River. Inició la Copa Viña, entonces vinieron grandes equipos como Fluminense, ¿cierto? Vino el Austria de Viena, vino Santos de Brasil, muchos equipos del cual se hizo esta como pretemporada. Lo primero fue la Copa Ciudad de Viña del Mar durante el verano, que se jugó a estadio lleno, porque fue la presentación en sociedad de este Everton 76. De manera que desde un principio provocó gran expectación y todos estos partidos, los del campeonato oficial como local, incluso se transmitían en televisión, cosa que para la época no era muy común. Con este plantel, Everton tuvo un campeonato extraordinario y aunque enfrentaron algunas caídas, lograron mantenerse en la cima de la competencia. Su principal rival, Unión Española. Fue el único equipo capaz de seguirles el ritmo, lo que los llevó a enfrentarse nuevamente en una emocionante final para definir al campeón. Julio Núñez, defensor campeón con Everton y uno de los refuerzos clave de 1976, recuerda con orgullo la gran campaña de los ruleteros. El Everton fue casi todo el año puntero. Fue casi todo, perdió 2 partidos en el año, fue casi todo el año puntero, así que no hay una... Lo que pasa es que nosotros teníamos ahí un gran equipo también que era Unión Española. Que era Unión Española que también, íbamos a la saga, íbamos, quedan ellos, nosotros, así que fueron los 2 equipos que al final hicieron el gasto del campeonato y al final se disputó una final con ellos. Queda el balón rotando cuando hay falta que se indica allí el juez Sergio. Le da Oriolo y el empate de Everton. Terminada la primera rueda del campeonato, hubo un partido con Unión Española en Viña, que si nosotros perdíamos ese partido, Unión se alejaba a 6, 7 puntos. En esa época eran 2 puntos que se daba por partido ganado. Y ganamos a Unión, y quedamos a 2 puntos. Y de ahí ya el equipo tomó en la segunda rueda ese aire nuevo, donde también llegan jugadores como Sergio Ahumada, que venía de México, a darle también este impulso a este equipo. Salinas. Y se consolidó y ahí ya no siguió hacia adelante y se llegó a esa instancia de las 2 finales en Santiago. Con el empate que se logró nosotros en Temuco y Unión ganó, quedamos en igualdad de condiciones. Nosotros ganábamos en Temuco y salíamos campeón, con una diferencia de 1 punto. Y resulta que se empató y Unión ganó, quedamos iguales, por eso se produjo la instancia de las 2 finales.
Los 2 partidos de la final contra Unión Española fueron intensos y muy complicados. A pesar del empate en el primer partido, en Everton confiaban plenamente en ganar el título gracias al gran rendimiento mostrado durante toda la temporada. El que no tenía ninguna duda de que serían campeones era el gran Jorge Américo Spedaletti. El delantero, figura clave del equipo, anotó 15 goles durante esa temporada y antes de su partida dejó un relato histórico para el mundo ruletero. Le tenía un poquito ahí de respeto a Unión, pero después el 0-0 nos compenetró todo Pedro y dije, bueno, creo que es nuestra. Y así fue. Fueron 2 finales difíciles que finalmente las desequilibraron las individualidades de Everton. Ambos equipos eran los mejores del campeonato indiscutiblemente, con figuras individuales. En el último partido de esa final, Everton, frente a más de 40.000 personas en el Estadio Nacional, venció 3-1 a Unión Española. Señor Reinaldo Milla. El segundo partido aclaramos unas cositas, el equipo lo vimos más clarito y ahí tuvimos la suerte esa de salir campeón, que además se lo merecía por lo que había hecho durante el año. Mira, uno no visualiza en ese momento lo que pasó, pero después con el tiempo y las cosas que recuerda la gente de uno, nosotros veíamos, por ejemplo, el Estadio Nacional lleno y con harta gente que, si no era de Colo-Colo, era de él. Hay jugadores que han jugado toda la vida y nunca han sido campeones. Y eso es importante por una persona que viene llegando, por ejemplo, yo de Temuco, pensaba que no me conocía a nadie y ya era campeón de Chile por el año. Igual que en el 50, la hinchada de Everton viajó en masa hacia Santiago y tras la victoria, la celebración se extendió por días en Viña del Mar. Porque, claro que sí, el Oro y Cielo volvía a bajar una estrella más. Everton 1, Unión Española 0. La pelota pasó a Enrique Noch y se incrustó junto al vertical izquierdo. Mario Salinas coloca la segunda cifra del encuentro. Unión Española 0, Everton 2. Mario Salinas, autor de la conquista. Campeón Nicolás Novelo está en la zona de castigo, hizo el centro, se ha cobrado penal en favor de Unión. Corre Miranda. Gol de Unión Española. Cuando ya Ceballos iba solo, ya iba a abrazarlo nomás, porque era tan seguro ese compañero que era seguro que era un gol. Así que ahí vino el tercero y se acabó el partido. Eso fue realmente impresionante, man. Dar la vuelta olímpica. En esa época, ver el Estadio Nacional con antorcha fue espectacular. Es una imagen que todavía no se le borra a uno. Guillermo Martínez con la pelota. Alargue para José Luis Ceballos. Se va al puntero izquierdo. Gran acción. Puede ser. Puede definir. Tiró. ¡Gol! Ceballos en el minuto 48 del segundo tiempo. Everton campeón de la temporada 1976. Se arrancó Guillermo Martínez, entregó para Ceballos, se fue el puntero izquierdo y con un remate bajo derrotó al portero Enrique Noch. Se terminó el partido. Everton campeón de la temporada 1976.
jueves en este mismo recinto. Y ahora, día sábado, la victoria definitiva frente a Unión Española. Everton campeón de la temporada 1976. Y ahí en cierta parte de Viña nos subimos a un camión abierto y con eso entramos a una ciudad que estaba entera en la calle, ¿no? Es muy emocionante, realmente una cosa muy espectacular. Fue apoteósica porque Everton regresó en bus desde Santiago y ya desde Casablanca el bus fue escoltado por policías. Lo único que uno veía era gente y más gente y más gente. Entonces era increíble, o sea, ver cómo se llama los jugadores vueltos locos con ese recibimiento. Las banderas de los cerros, cubriendo la ciudad de oro y cielo. La hinchada te saluda en tus 100 años, Viña Marino. Queremos recordar todos tus hitos, que tanta gloria diste al Sausalito. No olvidamos a Meléndez y al Perusa, Chico Mito, Geofro y Escudero. Grande Ever, tu tamaño está en la mente de la hinchada que te sigue hasta la muerte. No es por tus estrellas que nos llenas de pasión, sino el peso de tu historia que conmueve. Dale, Sausalito, 100 años más estaremos contigo. Ever, forever, contigo, Everton, evertoniano hasta la muerte. Seguimos trabajando, seguimos viendo el rendimiento del equipo. No sé qué responderle.